señor presidente, que conduzca el señor presidente Pelón. Muy bien, Muy bien, ahora presidente. está autorizado. Ahora Muy sí. bien, nos parece muy bien. Oye, ¿no han leído la cuenta? ¿Cómo? Ahora puede. No, ¿todavía no? No, ahora puede, sí. ¿Quién lee la cuenta primero? Sí, pues lee la cuenta primero. ¿No sabe dónde está el reemplazo? Si no hay reemplazo. Señor Oye, diputado, silencio, por favor. Queda todavía un reemplazo. El del jefe de bancada, diputado de Renovación Nacional, informa que la diputada señorita Paulina Núñez será reemplazada por el diputado señor Diego Paulsen. No, pésimo. Estamos mucho mejor con la primera dama. Perdón, presidente. No dice nada, así que ¿O para siempre? nada dice el oficio, así que será eterno. Oye, se ha solicitado por parte del diputado Pérez la posibilidad de que votemos hoy día un proyecto de ley que estaba acordado en la sesión, pero lo ha pedido nuevamente el diputado Pérez, un proyecto de ley que dice relación con los ascensos póstumos. Este proyecto esperó que es de moción parlamentaria del diputado Urrutia, esperó aproximadamente 6 o 7 meses que llegara a una formulación de una indicación por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Defensa para que tuviera consecuencias de naturaleza económica. Como ya hemos perdido la esperanza que llegue esa indicación, doy la palabra si les parece, porque ya un acuerdo de la sesión pasada, pero me gustaría que le diéramos solución al tema hoy día. Diputado Ulloa. Muchas gracias, estimado presidente. Solo decir que efectivamente había un acuerdo de votar este proyecto y con el propósito de evitar situaciones que podrían complejizar el desarrollo del proyecto, presidente, es que entre todos, me parece que todos los que están aquí firmamos una indicación que señala que esta moción que ha presentado el colega Urrutia y otros, entre los que yo también me cuento, tiene una indicación que señala que va a tener efecto la disposición a partir del 1 de enero del año 2000. Gracias, presidente. La firmaron todos. Dice el artículo, la presente ley tendrá efecto a partir del 1 de enero del año 2000, de tal manera que pueda tener con efecto retroactivo, incluir a los, particularmente a las personas de Antuco. Diputado Pérez, le doy la palabra, y después el diputado Urrutia. Gracias, presidente. Esto dice relación fundamentalmente con la tragedia de Antuco, donde fallece el sargento Monares, y la familia ha estado solicitando desde hace ya varios años, ¿no es cierto?, este ascenso póstumo honorífico, sin recompensa económica. Mañana se cumple el 11 aniversario, entonces la idea es que a lo menos tengan este documento y esta disposición y decisión de la Comisión de Defensa de haber votado y aprobado sin perjuicio de los trámites que quedan pendientes. Gracias, presidente. Diputado González. Dice, agrégase el artículo 32 bis a la Ley Orgánica Constitucional de Fuerzas Armadas. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Junta de Selección podrá recomendar ascensos extraordinarios del personal para premiar acciones de excepcional abnegación o como reconocimiento póstumo, lo cual únicamente tendrá un carácter honorífico. En los casos de fallecimiento del personal de grado suboficial y de aquellos cuyo deceso ocurra con ocasión de una acción que participe en su cumplimiento de su deber, podrá ordenarse su promoción póstuma hasta el grado suboficial mayor. Tratándose de oficiales, esta promoción extraordinaria podrá disponerse como reconocimiento póstumo al grado inmediatamente superior al del empleo que se encontraba sirviendo el causante, y en un caso un oficial resulte muerto o invalidado con ocasión de una acción en la que haya participado en el cumplimiento de su deber, el ascenso extraordinario podrá disponerse hasta en 2 grados inmediatamente superior al grado del empleo que se encontraba sirviendo el causante, y el ascenso extraordinario de los oficiales conforme a lo expuesto en los incisos anteriores solo podrá cursar hasta el grado general o contraalmirante. El personal que no hubiese podido ascender por encontrarse sometido a proceso o sumario administrativo recobrará todos sus derechos cuando una sentencia afirme lo absuelva, sobresea definitivamente, o cuando la resolución final del sumario administrativo anule la sanción o imponga otra que no le impida ascender. En tal caso, al disponerse de la promoción, recobrará para todos los efectos legales y reglamentarios el tiempo que habría servido en su nuevo grado a no mediar la causal de impedimento. Diputado Urrutia, Ulloa, León,
Trisotti, Turre, Piloski, etc. Y la indicación. Y la indicación que ya se las leí y la puede leer nuevamente el secretario. Indicación, artículo único, la presente ley tendrá efecto a partir del 1 de enero del año 2000. ¿Ah? Tiene efecto retroactivo. De 2000. Tiene efecto retroactivo. Perfecto. ¿Estamos? Se somete a votación entonces el proyecto de ley que modifica 18.948 con la indicación incluida de tal manera que lo pueda tomar la... Señores diputados, el proyecto contiene un artículo único y hay una indicación, pero podemos votarlo en general y en particular Sí, de una perfecto. sola. Sí, perfecto. Lo votamos en general y en particular de inmediato. Muy bien. Señor Brown. Señor Ceroni. Señor León. Señor Gutiérrez. No, pero espérate. León. Es que reemplaza la Paulina. Paulsen, se llama... Diputado señor Paulsen. Señor Pérez Arregá. Señor Piloski. A favor. Señor Marcelo Chilin. Señor Guillermo Atelier. Señor Jorge Ulloa. A favor. Señor Rómulo Gutiérrez, ya ha votado ya. Señor Osvaldo Urrutia. A favor. Señor Germán Verdugo. A favor. Señor González. A favor. Presidente. Resultado de la... Perdón. Perdón, dígame. No, solo lo que pasa es que hay un par de colegas que llegaron después por la indicación y me interesa que, si lo deseen, la firme. Si la pueden firmar. Para que firme la indicación. Perfecto, le pasamos la indicación a los... Aquí está. Bien. Bueno, se da por aprobado el proyecto. 13 votos. Se requiere diputado informante. Yo sugiero que sea el diputado Urrutia, que es uno de los autores. No sé si les parece. No sé si hay alguna otra propuesta. Diputado Urrutia, no hay ninguna contraindicación. Aprobado por unanimidad el diputado Urrutia. Y segundo punto de la tabla, nos toca discutir y votar en particular el proyecto de ley originado por una moción de los diputados Piloski, Cheroni, Rincón, Zafiro y Chilin y la diputada señora Proboste, que exige la publicación del diario oficial de la ley 13.196 reservada al cobre, boletín 10.518-07. Y creo que hay indicaciones, no sé cuál es la... Saquemos esto. ¿Quiere escuchar al comandante en jefe? No, estamos allá. El jefe no está ahí. O la subsecretaria, si quiere escuchar a la subsecretaria. ¿Ah? ¿Sí, secretaria? Vamos a ver. Hay dos indicaciones presentadas. La anterior, a la cual ya se había dado cuenta del diputado señor Ulloa, señor Urrutia, señor Pérez, señor Verdugo, señor León y señorita Núñez. Y una última indicación que han presentado los diputados señores Gutiérrez, Urrutia y Ulloa. Le vamos a dar lectura a la indicación, si es necesario la anterior también se le dará lectura. Artículo único. Modifícase el artículo único en el siguiente sentido. 1. Reemplázase en el inciso primero el punto aparte por una coma y agrégase a continuación lo siguiente, salvo el artículo tercero. ¿Salvo el artículo? Tercero. No, tercero. Tercero. Lea. 2. Elimínase en el inciso segundo la frase, entre comillas, íntegro y, cierre comillas. Y tercero, reemplázase, comilla, el punto final por una coma y agrégase a continuación, salvo el artículo tercero que mantendrá el carácter de reservado. No, no voy a cometer ninguna ilegalidad, no se preocupe. Que no la vayas a leer. Soy abogado, no voy a cometer ninguna ilegalidad, diputado, no se preocupe. Me parece.
De todas formas, como se había acordado en una sesión anterior, aquí está el texto de la ley reservada, pero para su estudio requeriría Pero sí, una todo lo hemos sesión revisado. secreta. No, lo hemos revisado todo. De todas maneras, está a disposición de los señores diputados. Sí, por supuesto. El primer... Oye, su opinión sobre la primera indicación respecto a la admisibilidad o no. A juicio de la Secretaría, señores diputados, creemos que la primera indicación es inadmisible porque no guarda relación con el punto central del proyecto. La segunda, sí. No, la retroactividad del proyecto anterior, diputado. No, esta se refiere a... Diputado, pero me deja guiar la... No. Mire, la anterior era la del diputado Urrutia, que presentó junto a los diputados Gutiérrez, Núñez y Ulloa, que dice relación con modificación de la ley reservada del cobre, modificación, y que establece etapas en la adquisición, en la publicidad o no de la adquisición. El secretario ha señalado que lo que estamos votando hoy día acá es solamente, el proyecto de ley dice relación con la publicidad en el diario oficial de la ley. Y lo que ha señalado que aquí es una modificación a la ley, cuestión distinta que está fuera de las ideas matrices del proyecto y también inadmisible desde el punto de vista constitucional porque establece etapas de compra que no corresponde al Parlamento, sino que al Ejecutivo. Eso entiendo que son los argumentos. Así que... sí. En cambio, la segunda... ¿Entonces lo declaramos inadmisible? Sí. Usted lo declara, presidente. No yo. Declarada inadmisible. Perdón, Declarada presidente. inadmisible y si quieren lo votamos, sí. Sí, votemos, dejemos constancia porque la indicación que el autor es el diputado Urrutia, lo que tiende es a tratar de proteger lo que el Consejo de la Transparencia hizo principalmente, que dejar en secreto el artículo 3º. Diputado, Entonces, estamos votando inadmisible la primera indicación que dice... si quiere la ley, diputado, de nuevo, porque parece que no la entendió. No, usted que no lo ha entendido, No, diputado ¿cómo León. que no? Si yo la firmé, pues. No, pero quien está diciendo que no entendí. Ya está. Diputado León, le leo de nuevo la indicación. No lea dónde sale la reserva, con la reserva del artículo 3º. Diputado León, le estoy diciendo que hay dos indicaciones. Hay una que dice relación con las etapas de adquisición y una segunda que es la salvedad del artículo 3, que es la que he señalado. Son dos indicaciones distintas. Estamos votando la primera y que hemos declarado inadmisible, que dice relación con las etapas del proyecto. Si quiere, se la leo. Dice, incorpórase a continuación del artículo único que pasa a ser el artículo primero, lo siguiente, artículo 2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, tendrán carácter secreto todos los actos, documentos, antecedentes y deliberaciones de los procesos de desarrollo e implementación de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas. El proceso de desarrollo e implementación de capacidades militares contará lo menos con las siguientes etapas. Primera etapa, análisis y diagnóstico de escenarios y capacidades. En esta etapa se deberá efectuar un análisis de escenarios presentes y futuros que determinen los riesgos y capacidades disponibles para enfrentarlos. 2. Segunda fase, corresponderá al análisis de alternativas para cubrir las brechas, capacidades y necesidades determinadas en la etapa anterior. 3. Asignación de recursos para la adquisición de los sistemas de armas y considerará la evaluación y selección de la mejor alternativa teniendo presente la combinación de una fuerza que se emplearán. En esta etapa se deberán establecer los requerimientos para los sistemas de armas, tales como su autonomía, logística, rendimiento, estandarización, con equipamiento disponible y capacidad para operar otra fuerza. Cuarta etapa, licitación pública y orden de compra. Se deberán diferenciar en esta fase la reposición de equipos o sistemas de armas destinados a la mantención de capacidad y la adquisición de capacidades que no se encuentran disponibles. Quinta etapa, corresponderá a la recepción y entrenamiento de las capacidades adquiridas. Sexta etapa, puesta en servicio la capacidad adquirida durante toda su vida útil. Por tratarse de materias propias de planificación militar estratégica, el carácter secreto... ¿Me deja terminar, diputado León, por favor? Pero que tiene que quedarse callado cuando estamos hablando, diputado, por favor. Sí me molesta, sí me molesta. Será en definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 22, letra de la ley 20.285, dado que su divulgación constituye un riesgo para la seguridad de la nación. No obstante, la sexta fase del proceso de desarrollo e implementación de capacidades militares podrá tener carácter público. Esta es la indicación que hemos declarado inadmisible porque no dice relación con el proyecto o idea matriz en la materia y queda claro a juicio del secretario y el presidente. No sé si el diputado Urrutia tiene... Yo lo único que me comprometo con el diputado Urrutia, que me parecen excelentes las ideas que están acá,
que la discutamos en el Senado cuando se modifique en el segundo trámite legislativo la ley reservada al cobre, que es el punto. Nosotros lo único que estamos haciendo en este proyecto es publicar la ley, no hay ninguna modificación al respecto. Diputado Urrutia. Sí. A ver, a pesar de que en la sesión anterior yo argumenté la admisibilidad de este proyecto y lo dije textualmente, como lo tengo anotado aquí en estos apuntes, que el principal fundamento de la indicación es reconocer la reserva o secreto como un elemento inherente a las materias propias de la defensa nacional. De esta manera, si uno pretende clasificar ciertos documentos en categoría, es imperativo proteger la seguridad nacional. La Constitución y la ley consagran el principio de transparencia de los actos de los órganos de la administración, establece la afectación a la seguridad nacional como un límite a ese principio, límite que no ha respetado el Consejo de Seguridad, el Consejo para la Transparencia. Quizás porque en ninguna parte se define qué es el concepto de seguridad nacional. Lo que lo que yo he hecho con esta indicación es con otros parlamentarios que lo firmaron, que no solo fueron 3, ahí firmó Urrutia, Ulloa, Núñez, León, Verdugo, Gutiérrez y Pérez. Lo que estamos diciendo, aquí no lo tengo en pie de firma, pero noté los que firmaron esa indicación, sí, en la sesión anterior. Yo creo que es admisible y pertinente porque estamos hablando de dos aspectos que tocan este proyecto de ley que ha presentado el diputado Piloski, que es el financiamiento de las capacidades estratégicas y de las Fuerzas Armadas y el carácter reservado del texto. Son dos los aspectos que tocan. Entonces, esta indicación que yo he planteado con otros parlamentarios, con lo que acabo de nombrar, es cuáles etapas de ese proceso de adquisición de capacidades y estrategias que financia esta ley debe mantener el carácter de secreto o reservado. Y por eso definimos cuáles son esas etapas. Que dicho sea de paso, en la ley que está en el Senado no están consideradas. No hay nada considerado al respecto, ni siquiera lo mencionan, ¿ya? Entonces, yo creo que sostener que esta indicación debería discutirse dentro de este proyecto, que no sabemos qué trámite ya lleva 4 años, no me parece que sea un argumento de fondo. A mí me gustaría que en esta comisión se discutiera esto, porque tiene que ver precisamente con la reserva del caso y con la adquisición de financiamiento. Yo creo que lo podemos hacer y discutir en esta comisión. Y posteriormente se incorporará en la ley cuando esa ley se digne llegar del Senado. ¿Por qué lo vamos a dejar o lo vamos a chutear hacia adelante y que probablemente a lo mejor ni siquiera este año regresa del Senado ese proyecto para poder discutirlo? Así que yo creo que es plenamente válido generar un debate en esta comisión sobre esa indicación, porque tiene que ver con los dos aspectos fundamentales, que es la reserva y la fuente de financiamiento, o el secreto y la fuente de financiamiento, y yo no me he movido o no nos hemos movido de esos dos aspectos. Por lo tanto, yo pienso que se enmarca perfectamente dentro de las ideas matrices del proyecto que presentó el diputado Piloski y otro, con hacer pública, que pretende hacer pública la ley de reservar el cobre. Gracias, presidente. Diputado, no por insistir, pero el proyecto de ley, y lo vamos a votar de inmediato, el proyecto de ley, el único objeto que tiene es que se publique la ley en un diario oficial de circulación, en el diario oficial, pero sino que el otro también está publicado en el diario oficial, pero fue de circulación restringida, y que pueda ser conocida la ley por todos los chilenos. Eso es lo único que hay. No hay modificaciones al contenido del texto de la ley, porque, diputado, lo dejé hablar perfectamente. Se la conoce todo el mundo, con mayor razón para publicarla, diputado. Precisamente lo que hace su proyecto es discutir etapas que deben ser secretas o reservadas, que modifican la ley reservada del cobre, que son algunas de naturaleza que debieran ser de iniciativa del Ejecutivo, y por otro lado, no tiene nada que ver con el proyecto o idea matriz del proyecto, que es solo publicar la ley. Aquí no estamos discutiendo los procesos, los financiamientos, las etapas de adquisición. Insisto, eso no está en el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional en el Senado, y lo que corresponde, a mi juicio, el punto de vista de la promoción legal para poder acceder a lo que usted plantea, es que lo llevemos al Congreso, al Senado particularmente, las proposiciones que usted hace. Yo no estoy discutiendo si las proposiciones son buenas o malas,
Por el contrario, algunas que me parecen muy positivas. Lo que digo que no tiene nada que ver con la idea matriz y lo que necesitamos es, en definitiva, que el texto de la ley reservada al cobre se conozca y es el único objetivo del proyecto, diputado Ulloa. Y después, No, presidente, dado que hay posturas distintas respecto de lo que ha señalado la Secretaría de la Comisión, yo lo que le propongo es que en vez de seguir, votemos la admisibilidad de la indicación, punto. votan a favor de que inadmisible y por lo tanto no corresponde, a favor de la mesa, y los que votan en contra a favor de la postura del diputado Urrutia que ha planteado acá. Señor Brown. A favor. Señor Ceroni. A favor. Señor Gutiérrez. Contra. Señor León. Contra. Señor Paulsen. Señor José Pérez. A favor. Señor Chilin. A favor. Señor Pilowski. A favor. Señor Tellier. A favor. Señor Ulloa. Contra. Señor Urrutia, don Osvaldo. En contra. Señor Verdugo. En contra. Resultado de la votación. A favor de la resolución de la mesa, 7 votos, en contra 5. La inadmisibilidad. Aprobada la inadmisibilidad. El diputado Ulloa nos animaba para que votáramos a favor. Perfecto. Después de que la cuenta votó en contra, Ahora- para no pelearse. Ahora vamos a proceder. La segunda indicación Ahora vamos a proceder a la segunda indicación. de los diputados señores Gutiérrez, Ya lo vi. Urrutia y Ulloa. ¿Qué es la que Don planteaba? Jorge. ¿Ya? Sí, está bien. Publicar todo menos el artículo 3, que es lo que señaló. Espérate, mira. Artículo único. Sí, ya lo leemos de nuevo. Pues ya si todos saben lo que dijimos, que es la publicación de toda la ley, salvo el artículo 3. Yo tomo la palabra inmediatamente. Ah, diputado, perdón. No, muchas gracias, presidente. No solo decir que esto es coherente con el Consejo de Transparencia. Yo solo quiero señalar, presidente, que el Consejo de Transparencia, que ha sido campeón para que se publiquen muchas cosas, en esto fíjese que fueron particularmente cuidadosos. Y quiero reiterar que ese Consejo es el que precisamente pide y en su determinación señala que se publicara todo, excepción del artículo 3. Por lo tanto, lo que hemos hecho es seguir esa misma predicamento. Gracias. Voy a. Diputado Brown, ¿no? Diputado Verdugo. A propósito de lo que se ha mencionado aquí, digamos, de las competencias del Consejo para la Transparencia, yo creo que es conveniente considerar la opinión del presidente de la Cámara, que yo comparto plenamente, que el Consejo para la Transparencia no tiene facultades para decidir qué ley es reservada o secreta. Lo que tiene, digamos, eso está establecido en la propia ley, cuáles son, digamos, lo que se puede publicar del Congreso, que son los aspectos administrativos fundamentalmente, pero solo el Congreso tiene la facultad para decidir si una ley es reservada o es secreta, o se puede publicar, para dejarlo, digamos, establecido en el acta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Verdugo. Perfectamente lo que ha señalado el diputado Verdugo, lo que escribió en una carta el diputado Osvaldo Andrade fue precisamente diciéndole al Consejo de Transparencia que él estaba de acuerdo en que se publicara la ley. La única diferencia que sostenía con el Consejo es que era una facultad que correspondía al Congreso Nacional y no al Consejo para la Transparencia, en virtud del artículo 10 de la ley 20.000 de ley de transparencia, porque se refiere a actos, contratos, etcétera. Precisamente lo que ha pedido el diputado Andrade es que votemos y ejerzamos nuestras facultades como legisladores. Yo quiero insistir a los señores diputados que estamos... No, es que voy a exponer también porque creo que no es coherente o no es conveniente que votemos a favor de esta indicación.
el artículo 3 establece unas cuentas extracontables que nos señaló el tesorero de la República. Diputado, pero lo tengo clarísimo de tenerlo. Cuentas extracontables. El ministro, el mismo día en que el presidente le había mandado la carta, dice que él, la verdad es que cree que se publique la ley, ojalá de manera, no señala de qué manera, pero dice que se publique la ley de tal manera que sea conocida por todos. El primer punto que yo les planteo a los señores diputados es que la discusión acá es si, conocidas las cuentas que aparecen en el artículo 3, se produce un riesgo a la seguridad nacional. Ese es el punto en discusión. Hay algunos diputados, como el diputado Romilio Gutiérrez, el diputado Ulloa, que sostienen que ponemos en riesgo la seguridad de la nación cuando se conozcan estas cuentas. No, el gobierno también lo planteó así. Bueno, el gobierno, el ministro de Defensa también lo planteó así en esta cuestión, pero creo que ha ido cambiando de criterio. ¿Y por qué? No cambió. Creo que ha ido cambiando, bueno, da lo mismo. Creo que es conveniente. No, está bien, el ministro, entonces el ministro... sí. No, el ministro señaló acá que el artículo 3 le parecía que ponía en riesgo la seguridad nacional, eso es lo que planteó el ministro. Yo quiero señalarle lo siguiente, que los textos de estas cuentas, que insisto son extracontables, ya aparecen en un libro textual los 4 números de cuenta. Mi pregunta, que yo creo que corresponde hacer, si está en grave riesgo a la seguridad nacional conocer estas cuentas, deberíamos haber requisado, o el ministro debería haber presentado una querella para requisar estos libros. Eso es lo primero que correspondía, porque está, que es cosa que compran el libro, están acá los números de cuenta y la ley completa. No exhibo. La ley completa no creo que se vea. Está la ley completa y pueden verlo en la página anexo, página 173. ¿Ya? Están los 4 números de cuenta. Entonces, si está en riesgo la seguridad nacional por publicarlo, estamos en grave riesgo de la seguridad nacional, y yo creo que eso no es tal. Y segundo, quiero decirles, les voy a pasar la página, porque yo creo que es bien importante que la tengan, por lo menos las personas que van a votar en contra. Permiso. Sí, de la indicación, sí, por supuesto. Pero les voy a leer lo que dice el informe que va al Senado, aprobado por esta Cámara de Diputados del 2012. Como ustedes saben, en mayo del 2012 se presentó un proyecto, en mayo del 2011, perdón, se presentó un proyecto por parte del presidente Piñera, firmado por el presidente Piñera, por el ministro de Hacienda y por el ministro de Defensa, y que fue aprobado por esta honorable Cámara de Diputados en junio del 2012 y fue al Senado. Bueno, quiero decirles que el artículo 103, que fue al Senado, dice: el fondo estará constituido y se incrementará con los siguientes recursos. No cometo ninguna ilegalidad, diputado Ulloa, cuando digo artículo 103, con los saldos de libre disposición existentes en la cuenta 9154, ley 13.196, reservada al cobre, la Tesorería General de la República, que les sean traspasados en conformidad a la ley. Un propio proyecto de ley firmado por el presidente Piñera, el ministro de Hacienda, Larraín, el ministro de Defensa de la época, y aprobado por ustedes, por lo menos por los que estaban en su época, aprobaron el artículo 103, con el número de la cuenta 9154. Creo que argumentar más que pusieron en riesgo la seguridad de la nación cuando aprobaron este proyecto con el número de cuenta que acá, creo que huelga explicaciones. Las cuentas que aparecen ahí, en caso de ser publicadas, no ponen en riesgo la seguridad de la nación. Solo eso. ¿Procedemos a la votación? Diputado Gutiérrez. Presidente, cada uno tiene el legítimo derecho a tener su opinión. Yo respeto lo que usted ha manifestado. Todos escuchamos aquí la exposición que hizo el tesorero general de la República y planteó el mecanismo, cómo se administraban los recursos y el origen de las cuentas. Entonces no es necesario que usted lo repita en reiteradas ocasiones como argumento de defensa. ¿Por qué tiene que hacerse público el artículo 3º? Lo que pasa, presidente, es que aquí el ministro de Defensa y la subsecretaria manifestaron que se ponía en riesgo la seguridad nacional si se hace público el artículo 3º. Y el fallo del Consejo para la Transparencia mantiene ese criterio. Yo supongo
que el Consejo para la Transparencia hizo un análisis exhaustivo, que no lo ha hecho esta comisión. Porque en esta comisión se pidió que escucháramos a los comandantes en jefe que no asistieron, y eso lo reconozco, se les invitó. Pero también la subsecretaria pidió que se invitara a los jefes de Estado Mayor. No se les invitó, no se les escuchó. Que ellos son los expertos en materia de seguridad. Yo no sé si aquí alguien de los que está presente podría decir que 100% daría la seguridad versus la opinión de un jefe de Estado Mayor con experiencia militar y que sabe más y mucho más que todos nosotros juntos. Por lo tanto, yo creo que esta indicación se ajusta a lo que hemos discutido, recoge el planteamiento del gobierno y, como usted lo ha dicho, si el ministro cambió de opinión, podría mandarnos un correíto o un aviso que, a juicio de él, no se compromete la seguridad. Pero en la última sesión, donde estuvo la subsecretaria, mantuvo a nombre del ministro, mantuvo y pidió que escucháramos a los jefes de Estado Mayor. Si no hay acuerdo de esta comisión para escuchar a los jefes de Estado Mayor, no nos queda otra alternativa que nosotros ceñirnos con esta indicación a lo que ha sido el fallo para el Consejo de Transparencia, porque si vienen los jefes de Estado Mayor y nos dicen que no se pone en riesgo la seguridad nacional, yo no tengo inconveniente en aprobar el proyecto, presidente. Pero mientras el gobierno mantenga su posición, que si se publica toda la ley ponemos en riesgo la seguridad nacional, yo voy a mantener mi voto en contra. Gracias, diputado Gutiérrez. Antes de darle la palabra al diputado León, solo decir que cuando usted ahora, el diputado Verdugo, de hecho lo señala, el diputado Verdugo, cuando lo señala que precisamente el Consejo de Transparencia no tiene facultades para esto, es porque las facultades existen en este Congreso Nacional y en esta comisión. Entonces, a mí me extraña el doble discurso. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso al Consejo de Transparencia? Yo lo único que digo es que el Consejo de Transparencia, dado que no tiene las facultades, a mi juicio, revisando el artículo 10, tiene que actuar de manera súper conservadora, lo planteó el diputado. Pero es que, Sí, presidente, sí, si está bien. que usted está usando el cargo de presidente para justificar y no corresponde. Usted tiene que dirigir. ¿Está dirigiendo o está opinando? Claro. Estoy opinando. Me tiene que dar Ya se lo voy a dar de inmediato, solamente... porque esta cuestión de ser el dueño Ya, de la bueno. campaña y hablar cuando quiere no corresponde. Soy el dueño de la campaña en esto, digamos. Diputado León, dele, escuchamos su... Primero, mi reclamo formal, presidente, por su actitud. Si usted está conduciendo, usted tiene todo el derecho a opinar también. Pero a lo que no tiene derecho es, aprovechándose que está conduciendo, para empezar en diálogo y en debate con cada una de las personas que piensan distinto que usted. Segundo, yo estoy francamente sorprendido. Parece que la obsesión suya por tener un proyecto de ley aprobado lo lleva a que está todo el mundo equivocado. Aquí está aquí está equivocado nuestro gobierno, aquí está equivocado el ministro de Defensa, y el único que tiene razón es usted que quiere sacar adelante el proyecto. Está equivocado el Consejo de Transparencia. Entonces yo digo, por favor, si no se quiso invitar, ¿no es cierto?, al resto de los de los oficiales que se había quedado, ya, no los invitamos. Pero no descalifiquemos o digamos que están todos equivocados o digamos que no corresponde. A mí me cuesta creer que usted pueda pensar que las Fuerzas Armadas y nuestro gobierno, del cual se supone que usted es parte, y para estos efectos encabezados por el ministro de Defensa, quieren plantear una locura. Me cuesta creer. O sea, restarle credibilidad a los argumentos del ministro de Defensa y del subsecretario me parece como mucho, presidente. Muchas gracias por su opinión, diputado León. No sé si hay otra palabra, no quiero dirigir, quiero opinar solamente. ¿No? ¿Ah? Mire, no, solamente decirle que la Presidenta de la República, el año 2004, cuando era ministra de Defensa, planteó que no había ningún inconveniente en que se publicara la Ley Reserva del Cobre, y así lo planteó como ministra de Defensa en esta misma Cámara de Diputados. Entonces, su imputación de que yo soy del diputado, solo le permito que hablaron todos y me corresponde hablar a mí en este momento. Yo solo decirle que la Presidenta en su momento planteó esto acá, yo lo hago presente solamente. Segundo, que preguntaba a la subsecretaria cómo ponía en riesgo a la seguridad de la nación,
no respondió, ustedes se acordarán, lo dijeron después, todos lo comentamos después de la sesión. Hemos invitado en reiteradas ocasiones, 2 ocasiones, a los comandantes en jefe, no han venido. O sea, créame que si estuviera en riesgo la seguridad de la nación, debieran haber estado acá. Entonces yo creo que ha sido, más que la obsesión mía, la obsesión de no retrotraer una opinión que los hechos han demostrado que no tienen ningún problema para la seguridad de la nación. ¿Procedemos a la votación de inmediato, señor secretario? ¿Cómo vamos a votar, señor secretario? Hay que votar la indicación. Votar la indicación, entonces los que votan en contra de la indicación se da por rechazada y lo que... Sí. Se da por rechazada y... O sea, por aprobar. Y después votamos el proyecto. ¿Ya? Muy bien. No, sí, ya la he leído 2 veces. El artículo 3º. Facilítese. Dele una copia para que la lea. No, sí, lo que pasa es que el show. En votación, señores diputados. Señor González. Señor Brown. Señor Ceroni. Cortito, así que voy a votar en contra porque creo que bajo ningún punto de vista al publicar la ley en su totalidad pone, digamos, en peligro la seguridad nacional. Después de haber leído legalmente como corresponde la ley. Señor Gutiérrez, don Romilio. A favor. Señor Roberto León. A favor. Señor Paulsen. Señor Pérez Arriagada. A favor. Señor Chilin. Contra. Señor Piloski. En contra. Señor Tailier. En contra. Señor Jorge Ulloa. A favor. Señor Osvaldo Urrutia. A favor. Señor Verdugo. A favor. Se ha producido un empate. No hay mayoría. Quiere decir que queda para la segunda, para otra Queda segunda sesión. para segunda votación. Votemos el artículo, el primer. No, tiene que No, haber pues, mayoría para eso. Corresponde reglamentariamente que en la próxima sesión se vote. ¿Y votamos el proyecto? ¿Podemos votar el proyecto? No, pues. no. Está Tenemos que agotando terminar la la sesión votación de la llega hasta acá. indicación para volver sobre el artículo 1. En la vida, sí, en la democracia. Así En la es, democracia, el reglamento hay que respetarlo. Salvo, ¿no es cierto?, que hubiera un acuerdo No hay unánime unanimidad, para proceder a una segunda votación. No, no hay. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está saliendo.